El conflicto es inherente a las relaciones empresariales, como también lo es el acuerdo. En un país hiperjudicializado como España, con un sistema de administración de justicia colapsado, la utilización de mecanismos alternativos de resolución de controversias, como la mediación y el arbitraje, ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y dinero, lo que es lo mismo a ganar competitividad. Promover el arbitraje y la mediación y ayudar a las empresas a resolver sus conflictos sin que las relaciones comerciales se vean afectadas es uno de los objetivos de la Cámara de Comercio de España a través de la Corte Española de Arbitraje y el Centro Español de Mediación. Hoy ponemos las luces largas para hablar de la cultura del acuerdo y de cómo puede ayudar a las empresas a ser más competitivas con el presidente del Centro Español de Mediación, Rafael Català. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en 1985. Ha ocupado diversas posiciones en la Administración Pública, entre ellas Secretario de Estado de Justicia y Secretario de Estado de Fomento, y Ministro de Justicia y Ministro de Fomento. En la actualidad desarrolla una labor de asesoramiento y consultoría en diferentes empresas y fundaciones y preside el Centro Español de Mediación. Rafael Català, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de España. Encantado, un placer. Como siempre pedimos a nuestros invitados, lo primero que te quiero pedir es que hagas un ejercicio de poner las luces largas para que nos analices cómo crees que va a ser el futuro del arbitraje y la mediación en España en un plazo de 25 años. Bueno, pues sí hay que poner luces largas para intentar identificar qué nos va a pasar en 25 años. Pero yo creo que la tendencia, la línea por la que avanzaremos será en una presencia cada vez más intensa de esos sistemas de resolución de conflictos adicionales a la jurisdicción, porque venimos de una cultura muy jurisdiccional, es nuestra tradición jurídica, cultural, política, y es verdad que en otras culturas, en otros entornos, básicamente anglosajones, podemos ver cómo los sistemas alternativos, la mediación, el arbitraje, bueno, tienen un porcentaje, tienen una cuota de mercado en la resolución de los conflictos, y por lo tanto yo creo que ineludiblemente vamos a ir por ahí, vamos a ir en esa dirección. ¿A qué velocidad y con qué intensidad? Es difícil de saber. Yo creo que si hay alguna reforma legislativa que impulse, que incentive, iremos más deprisa. Si no, iremos más despacio, porque lo cierto es que hoy en día en España todavía, en mi opinión, lamentablemente, la mediación y el arbitraje tienen una cuota muy pequeña en la resolución de los conflictos entre las particulares, las empresas, los trabajadores, etcétera. Pero, y es curioso, sorprendente que esto sea así en España, en un país que lamentablemente tenemos un atasco judicial considerable, ¿no? Que esta cultura del acuerdo esté menos desarrollada que en otros países anglosajones, pero particularmente en España, donde tenemos problemas claros y evidentes en la administración de justicia. Así es, no, lógicamente por mi trayectoria profesional no seré yo el que hable mal de la justicia, porque le he dedicado muchos años como secretario de Estado, como ministro, como abogado, a trabajar para la mejora de la justicia. Y yo creo que tenemos una justicia de calidad, sin duda, de calidad profesional, pero necesitada de muchas reformas organizativas, de políticas de recursos humanos, de nuevas tecnologías, nuevas leyes procesales. Hay mucho que hacer. Pero dicho todo eso, es verdad, lo dices, la pregunta tiene mucho sentido, porque cada año, en torno a 6,5 millones de veces los españoles acudimos ante los tribunales. Luego nos quejamos de que son lentos. A veces discutimos incluso sobre la independencia de los jueces, sobre la calidad de las sentencias. Está en la prensa el debate, está en la calle el debate social sobre la justicia. Sí, pero cada vez que tenemos un problema, si discutes con un vecino, le presentas una denuncia. Si tienes un debate con un proveedor, con un cliente, pones una denuncia civil mercantil. Si tienes cualquier problema de ámbito laboral, pues también te vas a la magistratura de trabajo, a la jurisdicción social. Es la cultura que tenemos, ¿no? Es cierto que por una parte criticamos el sistema judicial y por otra parte somos intensísimamente usuarios de ello. Yo creo que una de las claves que te decía antes para qué nos va a pasar en el futuro, y a eso nos dedicamos en la Cámara de Comercio de España a través del Centro Español de Mediación, es a transmitir la idea, en este caso a los empresarios, de que hay otras maneras de resolver los conflictos. O sea, que si además nuestra justicia es lenta, si además una vez que obtienes la primera sentencia, la declarativa del derecho, luego hay que ejecutar esa sentencia, que tardas también un montón de tiempo, hombre, ¿por qué no intentar con otros medios? Yo creo que tenemos una labor de divulgación, de difusión pendiente de hacer, que es en lo que estamos, que sin duda yo creo que eso es una de las explicaciones de por qué no se utiliza más la mediación del arbitraje, teniendo una justicia lenta.
Pues entre otras cosas porque no se conoce la mediación y el arbitraje. Pues estoy seguro que si salimos a la calle y preguntamos a cualquiera qué es la mediación, y ya si le preguntamos que lo diferencie del arbitraje, no te quiero ni decir, ¿no? Bueno, no se ha hecho una labor de pedagogía, de difusión, de divulgación, y ahí hay mucho camino por delante. Pues vamos a empezar a hacer esa pedagogía desde aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la mediación y el arbitraje? Básicamente, de manera conceptual, sin meterme en muchos rollos teóricos, en el arbitraje las partes designan a uno o varios árbitros que dictan un laudo sobre un problema, las partes exponen sus circunstancias y los árbitros deciden cuál es la solución a ese problema. En el caso de la mediación, son las partes las que se sientan para encontrar sus soluciones y tienen a un mediador que les ayuda. Es un experto en negociación, en técnicas para encontrar soluciones a los problemas, pero son las partes las que se ponen de acuerdo, no es un tercero el que dice lo que hay que hacer. El arbitraje se parece, entre comillas, a la solución jurisdiccional porque un tercero, ajeno al conflicto, decide, el árbitro. Y el árbitro tiene unas facultades, tiene que ir a las partes, dicta un laudo de obligado cumplimiento. En el caso de la mediación, que yo creo que tiene un valor democrático y cultural adicional, son las partes las que se tienen que poner de acuerdo entre ellas, sin que nadie se lo diga, el mediador les ayuda a encontrar la solución. Esa es básicamente la diferencia. Estos mecanismos se pueden aplicar en el ámbito civil, en el ámbito social. El que nosotros nos interesa, el que nos dedicamos en la Cámara a través del Centro Español de Mediación o de la Corte Española de Arbitraje es el mercantil. Claro. Al final el conflicto es inherente, ¿no?, entre las relaciones entre empresas, pero el poder llegar a acuerdos con la otra parte también facilita mucho el poder continuar con esas relaciones mercantiles. Y además, es algo que siempre explicamos, tanto el arbitraje como la mediación ahorran tiempo y ahorran dinero a las empresas y esto al final se traduce en competitividad, ¿no? Así es. Yo creo que cuando hay un conflicto entre una empresa y un cliente, una empresa y un proveedor, bueno, pues suele ser de contenido económico o de calidad en la prestación o de incumplimiento del contrato. Bueno, de eso se trata generalmente cuando hay los conflictos. ¿Qué queremos cuando buscamos solucionar ese conflicto? Bueno, pues que nos den la razón, que me paguen lo que me deben, que me hagan las cosas como deberían habérmelas hecho, que cumplan lo que dijeron que iban a hacer en el contrato. Y las dos partes piensan lo mismo, generalmente. La experiencia es que al final yo creo que casi todo el mundo piensa que tiene razón, cuando tiene un problema, una discusión, ¿no? Por eso lo que tratamos de encontrar ahí es un equilibrio y que la mediación, como apuntabas en la pregunta, genera un valor muy importante, que es el mantenimiento de las relaciones. Porque yo, a lo mejor, tú me debes 2.000 euros que no me has pagado y yo te los gano, y entonces te los consigo cobrar. Pero si hemos roto la relación, habré cobrado esa factura, pero he perdido un cliente para siempre, que tiene un valor muchísimo más alto que la factura en sí misma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese sentido de la mediación como acuerdo concertado entre las partes, que a lo mejor si me debes 2.000 euros, por seguir con el ejemplo, y yo tengo razón, tú me explicas qué te ha pasado, y yo te entiendo, oye, pues tengo un problema de tesorería, te puedo pagar de esta manera, y hombre, si me haces una quita de un 30%, pues al final llegamos a un acuerdo y seguimos siendo clientes y proveedores y mantenemos la relación comercial, que es lo que más vale. Yo creo que eso es uno de los grandes valores que tiene la mediación y que debe intentar conseguirlo. Cuando un juez dicta una sentencia, cuando un árbitro dicta un laudo, decide quién tiene razón, o por la totalidad o parcialmente. Aquí, en la mediación, que yo creo que tiene ese valor adicional, se conserva la relación mercantil, que tiene un gran valor para las empresas, claro. La mediación y el arbitraje, decíamos, no son suficientemente utilizados, pero todavía las grandes empresas lo conocen, lo utilizan, pero las pymes todavía lo desconocen más y ahí tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Sí, así es. Y es lo que estamos haciendo en el Centro Español de Mediación, mediante jornadas que celebramos en las sedes de las capitales de provincia, donde tienen su sede las cámaras de comercio provinciales. Organizamos encuentros en los que convocamos presencialmente o online a las empresas, básicamente para que sepan de qué estamos hablando. Porque digo, yo creo que es un problema que ha tenido el gobierno, que ha tenido las cámaras en alguna medida, la sociedad, que es no explicar qué es la mediación. Creo que hay muchas personas que no son conscientes de que una mediación
respecto de un pleito, pues a lo mejor tiene una duración de 10 veces menos y un coste 5 veces inferior, y que puedes encontrar una solución tan seria, tan sólida, tan fiable como la que tendrías con una sentencia judicial. Yo creo de verdad, y lógicamente en mi posición como presidente del Centro Español de Mediación tengo una cuota de responsabilidad, que no hemos hecho bien en el sentido de divulgar suficientemente estos mecanismos. Eso es lo que estamos intentando hacer, avanzar en la comunicación, en la información, y hombre, vamos dando pasos en ese sentido. Y es curioso porque, sin embargo, en el ámbito internacional, cuando los conflictos son de ámbito internacional entre empresas, pero de ámbito internacional, sí se recurre mucho más al arbitraje y a la mediación. ¿Por qué en el ámbito internacional sí y en el doméstico no? Pues por lo que decíamos un poco al principio, esto es más propio de culturas anglosajonas y por lo tanto las empresas multinacionales están más habituadas a buscar soluciones de orden en el ámbito de la mediación o alternativas a la jurisdiccional. Luego también porque claro, encontrar un orden jurisdiccional competente para entender una relación entre empresas de naciones diferentes que prestan servicios en espacios físicos diversos y dispersos en ocasiones, pues no es nada fácil, ¿no? ¿Ante qué tribunal residenciamos la resolución de un conflicto de una empresa de Taiwán que tiene clientes en todo el mundo? Allí, en donde está la empresa, los clientes dirán, sí, claro, en donde que juegues tú en casa, ¿no? Donde está el domicilio del cliente, y la empresa dirá, hombre, me tengo que tener yo abogados en el mundo. O sea, por eso, yo creo, por cuestiones prácticas y por cuestiones culturales, el arbitraje internacional sí tiene, bueno, una pequeñita cuota dentro de la gestión de los conflictos, que por otra parte los conflictos es que son consustanciales a la vida, es que en las relaciones empresariales pues es cotidiano, una mala prestación de un servicio, un impago, una demora en los pagos, un incumplimiento de una cláusula de un contrato, o sea, esto es la vida es conflicto, y por lo tanto hay que acostumbrarse a resolverlos, a negociarlos, a no querer ganar 10-0 el partido, sino de encontrar soluciones, como decíamos antes, soluciones con alguien con el que quieres seguir llevándote bien en el futuro. Por lo tanto, yo creo que por eso en el ámbito internacional el arbitraje se ha desarrollado más, la mediación un poquito, y sin embargo en el ámbito nacional seguimos muy retrasados. Y ahí España tenemos una oportunidad con Latinoamérica, ¿no? Me refiero a los arbitrajes internacionales. Nosotros desde la Cámara, a través de la Corte y del Centro, nos hemos integrado en CIAM, hemos creado CIAM, cediendo nuestro negocio internacional, pero con la vista muy puesta en Latinoamérica, que parece que es un mercado muy propio nuestro, muy natural. Así es. También viendo un poco desde el punto de vista del derecho, digamos, ¿no? Del mundo de vista de la abogacía o de la justicia, tenemos una cultura muy homogénea con los países latinoamericanos. Sus códigos civiles, sus códigos mercantiles están muy inspirados en los códigos españoles, en los códigos continentales. Por eso muchas instituciones son muy parecidas. No pasa siempre con otras culturas, con culturas más anglosajonas o asiáticas, pues paradójicamente te encuentras con que algunas cosas que para nosotros son muy evidentes en nuestro derecho civil, en nuestro derecho mercantil, allí no lo es tanto. En Latinoamérica sí, en Latinoamérica compartimos fuentes del derecho, compartimos cultura y por lo tanto es más fácil que las soluciones sean compartidas. Por eso yo creo que la identificación de Latinoamérica como un elemento de coordinación y como un espacio en el que es fácil trabajar conjuntamente, tener valores comunes, un idioma común, que también ayuda, sin duda, todo eso hace que la Corte Internacional y la mediación internacional también en el ámbito latinoamericano, yo creo que tiene más posibilidades de ir avanzando con más agilidad que en otros mercados que ciertamente son más complejos. Mencionabas al principio la necesidad de cambios legislativos para incentivar la utilización de estos mecanismos alternativos. Ahora se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley que precisamente lo que implica es que tenga que demostrarse que se ha intentado una resolución por alguna de estas vías antes de iniciar el procedimiento judicial, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que puede ayudar esta nueva ley? Pues yo creo que es muy importante, es trascendental que esa ley se pueda aprobar en los términos que finalmente se acuerden por los grupos parlamentarios, por supuesto, pero que incorpora un elemento totalmente revolucionario, un elemento de cambio que dice que antes de acudir a la vía jurisdiccional es necesario intentar una solución pactada del conflicto, mediante el diálogo, mediante la negociación, mediante la mediación, mediante el arbitraje, bueno, pero yo creo que la mediación va a verse muy fortalecida porque le estás diciendo a las partes, oiga, usted tiene un problema con su cliente, y claro, ¿usted puede ir ante los tribunales? Por supuesto, estamos en un Estado de Derecho y se garantiza la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, pero como un requisito procesal tiene usted que hacer
previamente una sesión de mediación para intentar el acuerdo entre... Bueno, si eso sale a la luz, si esa ley se aprueba en esos términos, habrá un cambio cultural, que es lo más importante al final, que cambie la conciencia de las empresas, de los empresarios, de los particulares, porque seguramente habrá sesiones de mediación que sean protocolarias y que la gente lo haga pues como un requisito que hay que cumplir y no, yo quiero ir al juzgado, pero habrá otros muchos que se den cuenta que pueden llegar a acuerdos, y cuando haya un 10, un 15, un 20% de asuntos que encuentren solución en vía extrajudicial, pues será una noticia extraordinaria. Fíjate que cada año, antes daba la cifra de los 6,5 millones, de esos 6,5 millones que es el conjunto de asuntos que los españoles llevamos ante los tribunales cada año, 2,5 de esos 6,5, 2,5 millones de asuntos son civiles y mercantiles, una barbaridad. Bueno, si un 10, un 20%, estaríamos hablando de 500.000 asuntos, ¿eh? Sería un éxito extraordinario. Por lo tanto, ojalá los grupos políticos se pongan de acuerdo, ojalá aprueben la ley de eficiencia procesal, que trae consigo este requisito, esta obligación de mediar antes de ir a los tribunales, y esto significaría un cambio radical de nuestra manera de abordar la solución de conflictos en España y un gran fortalecimiento de la mediación y el arbitraje. Te quería preguntar en el ámbito, en el ecosistema judicial, los despachos de abogados, los propios jueces, ¿son proclives a utilizar estos mecanismos alternativos? Sobre todo estoy pensando si los despachos de abogados quizá lo ven como una competencia a su trabajo de litigación. Es uno de los puntos calientes de la cuestión, ¿no? Porque es verdad que, por contestante, desde el punto de vista judicial, con el Consejo General del Poder Judicial hemos firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de la mediación. El Consejo del Poder Judicial tiene una unidad de mediación intrajudicial. O sea, digamos, una vez que el asunto ya está en los tribunales, buscar que no se celebre el juicio, sino que se llegue a un acuerdo cuanto antes. Eso ya sucede en la vía laboral y en la vía familiar, y por lo tanto fomentar que así sea. O sea, esa parte yo creo que está bien enfocada. La otra cuestión que tú planteas, yo creo que es uno de los elementos que ahí tenemos que cambiar. Puede ser, yo creo que la abogacía puede tener una cierta percepción de que los asuntos que se resuelvan en mediación no acaban en pleito, obviamente, y por lo tanto es un asunto menos para el despacho, un asunto menos para los abogados. Bueno, yo también soy abogado y también trabajo en un despacho, y por lo tanto soy consciente de que los abogados queremos tener un trabajo, pero es que la mediación es un trabajo. Y eso que también yo digo que habitualmente que los abogados no somos necesariamente los mejores mediadores, porque mediar no significa aplicar la ley, mediar significa encontrar soluciones negociadas y acordadas por las partes. Para eso hacen falta otras habilidades distintas del conocimiento del derecho, que también no está mal, pero hay que saber más cosas, hay que tener esa capacidad de empatía, de diálogo, de escucha activa. Bueno, todo eso los abogados lo pueden hacer, y lo van a hacer, estoy seguro, y lo van a hacer muy bien, y ya lo están haciendo muchos abogados trabajando en materia de mediación. Y hay despachos de abogados que tienen un departamento de mediación dentro del propio despacho. O sea que esto, que algunos lo ven con desconfianza, no hay que negarlo, yo creo que es otro de los asuntos que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la cultura social para buscar en la mediación y arbitraje soluciones, y tenemos que cambiar la cultura del mundo de la abogacía para que no desconfíe de la mediación. Incluso yo creo que, además de la reforma legislativa que antes mencionábamos, que haga obligatoria la mediación, yo creo que otro de los elementos fundamentales que tenemos que conseguir, y estamos insistiendo mucho desde la Cámara de Comercio de España y del Centro Español de Mediación, es que todos los contratos civiles y mercantiles tengan una cláusula tipo, igual que tienen la cláusula de cualquier diferencia en la interpretación de aplicación se someterá a los tribunales de no sé qué, pues antes de eso, cualquier duda en la aplicación de este contrato se resolverá, se intentará resolver por la vía de la mediación previa a la jurisdiccional, ¿no? Yo creo que eso debería ser ya una cláusula de estilo, una cláusula tipo, que debería estar incorporada a todos los contratos civiles y mercantiles. Y en el ámbito de la formación, los estudiantes de Derecho, en las facultades de Derecho se explica qué es la mediación y el arbitraje, y se incentiva que los futuros abogados se interesen por estos mecanismos. Todavía poco, aunque hay algunas que lo están haciendo. La Universidad de Alcalá, la Universidad Carlos III, la Complutense, las que yo conozco en Madrid, la Rey Juan Carlos, yo creo que se están haciendo cosas, sin duda. Pero es verdad que todavía estudiamos más las leyes procesales que las soluciones extrajudiciales. Por eso también, cuando esté incorporado en la ley, ojalá, de eficiencia procesal, pues se estudiará como un elemento más de un requisito procesal, que por lo tanto será más natural, será normal. O sea, lo convertimos en cotidiano, que cualquiera que tenga una reclamación sabrá que antes de presentar una demanda civil, mercantil, laboral, administrativa, lo familiar, tiene que acceder a la mediación.
Yo, como decíamos antes, tu primera pregunta era un desafío para mí, ¿no? De ¿dónde estaremos dentro de 25 años? Pues yo creo que estaremos estudiando en las facultades de Derecho la mediación como una de las fórmulas de solución de conflictos con toda naturalidad y equivalente a la jurisdiccional. ¿Cómo es el nivel de los mediadores españoles respecto a nuestros homólogos europeos? Porque, como tú decías antes, es un perfil que no solamente tiene que conocer la legislación, sino que tiene casi un papel de coach y sí, esa necesidad de empatizar con las dos posiciones enfrentadas, ¿no? Yo veo por ese perfil que si hiciésemos un perfil tipo de las competencias de un mediador, identificaríamos la escucha activa, el diálogo, la empatía, la interacción con las partes. A mí me parece que responde muy bien al carácter español, al carácter cercano, amable, de generación de buenas relaciones entre las personas. Yo creo que tenemos magníficos mediadores, los que vienen del mundo del derecho, porque a su conocimiento técnico jurídico le añaden esas habilidades, los que vienen del mundo de la psicología, en particular en el mundo familiar, con los menores, en el mundo laboral. Creo que hay personas de altísima calidad y que lo están haciendo muy bien en el micromundo que es hoy la mediación, pero aún así hay muy buenas experiencias. Nosotros intentamos también, cuando hacemos estas conferencias que decía antes en las cámaras de comercio territoriales, llevar a empresarios o a mediadores que han tenido casos de éxito, que han usado mediación y les ha salido bien, que son muchos dentro del pequeñito mundo que somos, ¿no? Porque yo ese ejemplo de yo tuve un problema, tuve un mediador que me ayudó y conseguí una solución aceptable, es la mejor explicación, más que vaya yo a contar qué es la mediación y la teoría. Lo mejor es que salga alguien y diga, yo tengo una tienda de electrodomésticos, tuve un conflicto con un proveedor y con este señor, esta señora que fue mi mediador, lo arreglamos maravillosamente bien, ¿no? Este es el ejemplo, el mejor ejemplo es la práctica de lo que está pasando. Yo creo que hay muy buenos mediadores en España y hay también centros, instituciones que se dedican a la formación de mediadores, que también lo están haciendo muy bien. Las cámaras de comercio suelen tener servicios de mediación y hacen un magnífico trabajo, como lo hacen pues, los colegios de abogados, de procuradores, de notarios, de registradores, de psicólogos, de economistas. Es curioso, ¿no? Porque decíamos antes, hay muy poca práctica de mediación, pero hay mucha inquietud, hay mucho bulle-bulle en torno a la mediación y muchas personas con una gran actividad considerando que debería tener más presencia en nuestra sociedad. Por eso yo confío en que pues, tenga un crecimiento sostenido y prolongado en el tiempo muy en breve. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero no quería dejar de preguntarte, también mirando al futuro, ¿cómo crees que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, va a afectar a este sector? Porque en general parece que todo lo que tiene que ver con la administración de justicia se va a ver afectado, beneficiado yo creo, pero en el ámbito concreto del arbitraje y la mediación, ¿cómo crees que puede influir? Bueno, yo creo que a los árbitros y mediadores les va a influir porque les va a permitir un acceso a la información de manera muy ordenada, muy sistemática, muy amplia, o sea que va a haber muchos casos comparables, homogéneos, que se van a poder utilizar como referencias. También va a servir para el análisis de la información del conflicto en sí mismo. O sea, yo creo que desde el punto de vista de la gestión de la información va a ayudar sin duda. También creo que, como venimos comentando, ¿no? Esta es una actividad en la que las partes en conflicto se tienen que mirar a los ojos, tienen que hablar, tienen que abandonar la tensión, la agresividad, tienen que tratar de entender por qué ha pasado lo que ha pasado. Hay una persona que les ayuda a eso, a crear las sesiones con el ambiente adecuado. Eso es muy de piel, eso es muy de estar cercano, de entenderse. Eso no lo va a sustituir la inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que es uno de los sectores en los que, sin duda, como he dicho antes, para gestionar información va a ser muy útil, muy práctico, para gestionar casos, ¿no? Referentes, modelos también, pero al final las sesiones de mediación hay que hacerlas en persona, y que es donde se encuentran los equilibrios y los consensos. Esa empatía no puede desaparecer. No, porque si no, no puede sustituirse. No habrá mediación, entonces no, sería otra cosa, pero no sería mediación. Pues Rafael, hemos terminado, hemos agotado el tiempo, que nos pasa volando, siempre nos pasa lo mismo, necesitaríamos más tiempo, pero lamentablemente no lo tenemos. Muchísimas gracias un placer por estar con nosotros. Encantado, gracias a ti.